también habéis leído también en el Nuevo Testamento, compaginando así. Pero estaba leyendo y pensé, sería bueno pues predicar en esta mañana un poco sobre lo que estoy leyendo en estos momentos. Y lo que estoy leyendo en estos momentos es pues el libro de Primero de Samuel. Hemos ya llegado al final del Primero de Samuel. Y quería compartir un mensaje que es un poco diferente hoy, porque no es de un pasaje solamente, más bien va a recoger muchos pasajes de de lo que es la lectura de la Biblia. Bien, entonces, os comento que el pasaje que hemos leído juntos hoy es un pasaje interesante. Tenemos a Samuel ya mayor, Samuel ese juez, ese profeta que ha profetizado en Israel. Lo tenemos ya envejecido hasta el punto que tiene que empezar a pensar en pues pasar la antorcha, que la siguiente generación tome pues esa antorcha y siga adelante. Pero hay un problema. Samuel tiene dos hijos que en la mente de Samuel es lo más indicado para él. Gracias. Lo más indicado para él es que sus dos hijos pues continúen después de él. Ya que él un poco se jubila, pues sus hijos van a tomar esa antorcha y van a seguir adelante. Pero como hemos leído, nos dice que sus hijos no seguían en sus caminos. Eso es una parte de la historia, es muy triste, porque debemos recordar que Samuel creció no en su propia casa, sino en la casa de Elí, el sumo sacerdote. Y si recordamos algo de los hijos de Elí, un desastre. Y lo que nos dice el texto es que Elí jamás había llamado la atención a sus hijos. Bueno, les dijo: hijos míos, no es bueno lo que escucho de vosotros. Pero nunca les había encaminado en los caminos correctos. O sea, los dejó un poco buscar su propio camino. Y encontramos a Samuel ya mayor y su casa es muy parecida a la casa de Elí, donde él había crecido. Por cierto, ya que estamos en este punto, comento, para los que somos padres, tenemos un trabajo sumamente importante, un trabajo que es realmente un encomiendo divino. Si Dios nos ha dado hijos, es para que nosotros ayudemos a estos hijos a encontrar los caminos correctos. Lo que está claro es que ningún padre puede elegir el camino de su hijo. Pero lo que sí podemos hacer como padres es ayudar a nuestros hijos a encontrar el camino correcto. Y eso es lo que aparentemente Samuel no había hecho muy bien, aunque tampoco sabemos muy bien, porque es posible que Samuel había hecho todo lo que podía, pero sus hijos sencillamente habían encontrado su propio camino en la vida, que no era el camino de Dios. El caso es que el pueblo viene a Samuel y dice: Samuel, hemos decidido que en vez de tener a tus hijos como jueces sobre nosotros, queremos un rey. Samuel lo toma personalmente. Samuel lo escucha y nota el dolor en su corazón, porque es para Samuel el pueblo le está rechazando a él y a sus hijos. Para él es como si el pueblo dijera: Samuel, no has hecho un buen trabajo y no queremos que tú sigas guiando al pueblo, queremos un rey. Pero hubo mucho más allá que sencillamente ese pensamiento de un rechazo hacia Samuel. Dios viene a Samuel y dice: Samuel, vamos a ver, Samuel, si alguien tiene que ofenderse aquí, soy yo. Porque a ti no te han rechazado. Realmente es a mí el que han rechazado. El pueblo había rechazado a Dios. ¿Cómo? Pues si vemos lo que dice el texto dice que el pueblo quería un rey. ¿Por qué? Porque querían ser como las demás naciones. Querían ser uno más. Es curioso, ¿no? Israel tenía una situación única. Era la única nación sobre la tierra
que se supone que era Dios mismo el que los guiaba y gobernaba y dirigía, y decían, no, nosotros queremos un rey como los demás. Yo creo que, bueno, no sé si es cada generación que vive eso o si es nuestra generación en particular, pero yo tengo la sensación más que nunca que vemos lo que está ocurriendo en la política y decimos, que alguien ponga un candidato bueno, o sea, es que hay momentos que nos sentimos que al final estamos votando el mal menor, o sea, votamos al que menos mal nos parece, pero parece hace tiempo que no hemos tenido un candidato que podemos decir, este realmente le doy todo mi apoyo, que realmente estoy convencido de que esta persona es la persona que necesitamos. Digo todo esto para decir qué fácil es para el ser humano desear algo imaginando que es mejor que lo que tenemos, cuando realmente lo que estamos haciendo al final es elevar a una persona que es al final del día igual que nosotros, tiene los mismos problemas que nosotros tenemos, tiene los mismos fallos que los demás tienen, y estamos elevando a esta persona para guiar y gobernar. Es lo que estaba pidiendo el pueblo. Pedían un rey como tienen los demás, rechazando a Dios como su autoridad. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Es comentar lo siguiente. Dios dice a Samuel, oye su voz. ¿Lo habéis notado en el texto que hemos leído? Dios dice, Samuel, escúchalos. Escúchalos en lo que te dicen. Se me ha olvidado un poco de lo que tengo aquí, pero aquí tengo el texto de 1 Samuel 8, 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, y luego si seguimos leyendo el versículo 22 dice, oye su voz y pon rey sobre ellos, y nos preguntamos, ¿por qué diría Dios esto? Si el pueblo está pidiendo un rey que no, en un principio no era la voluntad de Dios, Dios quería ser el rey de su pueblo, ¿por qué diría Dios ahora a Samuel, óyelos y pon un rey sobre ellos? Pues creo que si seguimos leyendo empezamos a entender lo que está pasando en este pasaje, y me parece sumamente importante e interesante. A continuación de la historia conocemos al joven Saúl. Ahora, tenemos que guardar un poco nuestra mente porque nosotros que hemos leído ya sabemos que este joven Saúl al final es un desastre. Seguimos leyendo. Y bueno, este hombre, fijaos cómo estaba este hombre, que en un momento estaba tan celoso del joven David que lo intentaba matar en varias ocasiones. Pero no solo eso, cuando su hijo vino y dijo, papá, ¿por qué estás así con David? David no te ha hecho nada. Nos dice que Saúl cogió la lanza que tenía al lado y la tiró a su hijo. O sea, ¿qué tipo de padre tiene que ser que realmente le lleva la pasión de tal forma que está dispuesto a matar a su hijo delante de él? Un hombre que leemos la historia y es una cuesta abajo, pero terrible lo que vemos en este hombre. Pero frenemos los pensamientos, porque lo que tenemos que ver al principio es que Saúl es ideal en tantos sentidos. Nos dice que es un joven alto, que llama la atención. Nos dice que estaba hombros y cabeza sobre los demás. Lo imaginamos en una multitud de personas. Todo el mundo mide su 1,60 m, 1,70 m, y ahí está Saúl con su 1,90 m, 1,95 m, algo que lo ves y dices, anda, qué alto. Pero claro, la altura no es todo. Un poco más adelante
Saúl se enfrenta con uno que mide casi 3 metros y de repente la altura no es nada. Estoy hablando de Goliat, y lo triste es que Saúl realmente jamás se enfrentó con él. Mandó a David y lo quiso mandar vestido de su propia armadura, cosa que me hace pensar que lo que pretendía Saúl es que si David tuviera la victoria, la gente lo vería ahí vestido de la armadura del rey, imaginaría que era el rey que estaba dando batalla a aquel gigante. Saúl no tiene todo, la altura no es todo, tiene humildad al principio. Me llama la atención que cuando Samuel unge a Saúl como rey, en la siguiente escena, ¿sabes dónde encontramos a Saúl? Está arando el campo detrás de los bueyes de su padre. O sea, ¿podéis imaginar? Le acaban de declarar el rey del pueblo y él dice, vale, pero tengo que arar el campo. Hay trabajo que hay que hacer en casa. Pero esa humildad pronto desaparece y vemos a Saúl ya como rey, buscando su posición sobre los demás e imponiéndose sobre los demás. Pero en un comienzo, Saúl parece perfecto, ese joven, alto, con liderazgo, con humildad. Y llega el momento que vemos que lo primero que vemos de él es que Samuel viene y lo unge como rey. Si miramos aquí, primero de Samuel 10, ya leemos este comienzo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora puede ser que me digas, David, bien, ¿no hemos dicho esto ya, que Saúl llega a ser rey? Sí, pero hay una parte muy importante, y es esta palabra aquí, ungido. Saúl es ungido. ¿Qué significa esto? Bueno, por el contexto lo entendemos, ¿no? Es ungido. Él toma un botecito de aceite y lo echa sobre su cabeza. Vale, estamos entendiendo algo, pero igual no estamos entendiendo todo lo que está pasando con esto. Ungir algo con aceite es algo muy extraño para nosotros. O sea, a mí jamás me han ungido con aceite. Esta mañana estábamos desayunando y David se ha ungido un poco de café, y esto lo he hecho en múltiples ocasiones, con café no, pero cualquier otra cosa así. Pero claro, si alguien echa aceite sobre mí, igual estaba comiendo la ensalada de una manera así, pero no, ¿qué está pasando con esto? Ungir con aceite. Bueno, decimos, es una cosa bíblica. Cuidado, es una cosa bíblica, pero cuando lo vemos en la Biblia por primera vez, no es una cosa que se hace una persona. Vale, volvemos atrás en nuestra memoria. ¿Recordáis a Jacob? Jacob que engaña a su hermano, engaña a su padre con la bendición de su madre, y al final su hermano dice, mira, mi padre está a punto de morir, no quiero darle ninguna desgracia, pero en cuanto muera mi padre, tú eres el próximo. O sea, enterramos a mi padre y al lado tú, enseguida. Y Jacobo se levanta para huir, una vez más, parte del plan de su madre, para buscar una esposa entre la parentela de su madre. Y esa primera noche que él pasa fuera de casa, duerme y tiene una visión en la noche, una visión de una escalera que conecta la tierra con el cielo. Una cosa que da miedo para Jacob, porque él siempre había vivido como si el cielo no estuviera conectado con la tierra. Como que lo que él hacía aquí abajo realmente no llegaba hasta ahí arriba. Y de repente
hay mensajeros. Nosotros leemos ángeles, pero la palabra ángel significa mensajero. Hay mensajeros que están subiendo y bajando. O sea, todo lo que ocurre aquí abajo se sabe ahí arriba. Y se supone que nosotros tendríamos que estar pendientes de lo que es la voluntad del que está arriba. Y se levanta por la mañana Jacob, aterrorizado por esta visión, y coge la piedra y la levanta, y es la primera vez que leemos en la Biblia de ungir algo con aceite. ¿Qué significa este momento? Dice Jacob, este sitio no es otro sitio que la casa de Dios y la puerta del cielo. ¡Cuán terribles son estos sitios! Y ahí, derramando aceite sobre esta piedra, lo dedica, lo establece como bendecido, lo separa para Dios. Ahora, Saúl no es la primera persona ungida en la Biblia. Aquí tengo el texto de 10.1, pero ¿dónde más encontramos alguna persona ungida? O sea, coger aceite y echar sobre esta persona, igual que Jacob había hecho con la piedra, para una persona, para apartar a esta persona, para dedicar a esta persona a Dios. Samuel a David. Pues luego después lo tenemos con David, luego después lo tenemos con Salomón, ¿bien? Pero antes, los sacerdotes. Otras personas ungidas, Éxodo 28. En particular estamos hablando de Aarón, el hermano de Moisés. Es ungido por Dios y es apartado para el ministerio de sacerdote. Encontramos que los hijos de Aarón también fueron ungidos, separados para Dios, pero tristemente, como vemos también, comentamos, los hijos de Elí y los hijos de Samuel, los hijos de Aarón, tampoco anduvieron en los caminos de Dios. Nos dice que es un desastre y entran un día para ofrecer lo que nos dice que es fuego extraño. Ahora, solo hay un tipo de fuego, la llama que quema, ¿no? ¿Qué tipo de fuego extraño puede ser? Bueno, parece ser que era un desprecio de lo que era el fuego, porque se supone que Dios había encendido el altar y ellos mantenían viva esta llama, siempre alimentándola con aceite de oliva. Pero estos entraron con cualquier fuego, o sea, rechazaron lo que era el plan de Dios y su propio plan. Y aparte, parece ser que entraban ebrios para ejercer su función de sacerdotes. Nada más a continuación de esta historia de cuando Dios mata a los hijos de Aarón, tenemos la instrucción de que los sacerdotes no debían beber, nos dice nuestra Biblia, vino o sidra, ¿vale? O incluso hay algunas traducciones que dicen cerveza, porque obviamente era una bebida alcohólica en base de grano. Entonces la cerveza viene a la mente ahí en cuanto a esto. Y el hecho de que esté ahí en ese contexto nos hace pensar que efectivamente el problema es que habían entrado borrachos a la presencia de Dios. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque Dios los mató. Porque ellos habían sido apartados especialmente para Él. Y estos dos hermanos, al despreciar a Dios, Dios dijo, vosotros sois míos. Yo os voy a quitar la vida porque no estáis haciendo lo que debéis hacer. Ahora, de repente tenemos a Saúl, que por primera vez, uno que no es el sumo sacerdote, recibe esta unción. O sea, es ungido con aceite, es apartado para Dios, pero ahora es apartado como un príncipe, como un rey sobre el pueblo. Y eso ya empieza a ser muy interesante, porque empieza a enlazar algo que nos llama la atención. Tenemos ahora un sacerdote que es ungido por Dios. Tenemos un rey que es ungido por Dios.
Ahora, hay una pieza más de este puzzle que, bueno, lo voy a guardar un momento y comentar algo. Estamos hablando de este primer rey, pero este primer rey entra dentro de una larga tradición de la esperanza, una figura esperada. El pueblo judío siempre ha estado esperando una persona. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que encontramos esta promesa es en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente recibe su maldición en cuanto al pecado y Dios hace ese comentario a la serpiente. Uy, pensaba que lo había puesto aquí, pero no lo puse. Génesis 3:15 Dios dice a la serpiente que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ya tenemos ese pensamiento de los que vendrán después, o sea, el resultado. Y luego después tenemos una profecía interesante. Dice, la simiente de la mujer te va a chafar la cabeza y tú vas a intentar herir su calcañar. Ahora, tenemos esta promesa en palabras proféticas que realmente en este contexto no somos capaces de entender lo que quiere decir justo si solo miramos Génesis 3. O sea, la simiente de la mujer entendemos que Eva es la madre de todos los seres vivientes, por eso Dios le llama, Adán le llama Eva, y que ella tendrá hijos. No es para Adán el tener hijos, es para Eva. Entonces la simiente de la mujer, bueno, entendemos que uno de los hijos de la mujer tendrá una enemistad con la serpiente. Y que aunque la serpiente venga y muerda lo que es el calcañar, después la simiente de la mujer dará la vuelta y chafará la cabeza para matar para siempre esta serpiente. Nosotros en este contexto digo que es imposible que entendamos exactamente todo, pero en el momento que empezamos a mirar, empezamos a entender que esa serpiente que representa, bueno, que estuvo detrás Satanás para tentar al ser humano, resulta que llegará un momento en que un descendiente de la mujer podrá chafar la cabeza, matar esta serpiente, acabar con la maldición del pecado. Y eso inicia lo que es la espera del pueblo de Dios. La espera para esta simiente de la mujer que vendrá para, por fin, liberarnos del problema del pecado. Pero si seguimos leyendo en Génesis, encontramos otra referencia, no a la simiente de la mujer, sino esta vez a la simiente de Abraham. Dios viene a Abraham en múltiples ocasiones con promesas. Y para resumir, todas las promesas que Dios tiene para Abraham se puede resumir en 3 puntos. Un punto es sobre la tierra. Esto no es en orden de importancia, sino en otro orden. Bien. Dios promete a Abraham, esa tierra donde tú estás ahora, un día va a ser tuya. Te voy a dar esa tierra. Para nosotros un poco decimos, bueno, ¿y a mí qué, no? Dios promete a Abraham esa tierra, fantástico, me alegro por él. Bueno, bien. Pero ahí no es la única promesa. Dios también promete a Abraham que vas a tener descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora, ese es el punto muy difícil de imaginar para Abraham, porque en estos momentos Abraham ya es mayor, su esposa también es mayor, no tienen ningún hijo, y Abraham dice, es que más quisiera, ¿no? Pero es que no lo veo, es que no tenemos un hijo. Pero Dios dijo, no solamente vais a tener un hijo, sino que voy a multiplicar esta descendencia y vais a llegar a ser una nación. Así que no solamente tenemos la tierra,
tenemos la nación. Y de ahí, si hablas con un judío hoy en día, ellos pues siguen mirando hacia esta figura de Abraham porque él es el padre de la nación. Y su tierra que ellos tienen hoy en día es la tierra esta que Dios había prometido, y ellos son la nación eterna que Dios había prometido a Abraham. Pero esa no es la promesa más importante. La promesa más importante es que Dios dice a Abraham, tu simiente, o sea, tú vas a tener hijos como las estrellas del cielo, pero uno de estos hijos va a ser fuente de bendición para todas las familias de la tierra. Y esa es la parte que llega a ser interesante en este contexto, porque esta simiente de la mujer, que empezamos a ver borrosamente, ahora empieza a tomar forma en la simiente de Abraham. O sea, no será de toda la simiente de la mujer, sino que será de la simiente de Abraham. ¿Y qué será? Pues no sabemos todavía, pero será de alguna manera de bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, hay un punto más para esta... Bueno, así que lo había puesto aquí. Es que no recuerdo lo que puse, lo que no puse. Bien, tenemos aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el texto anterior, en el 12, había dicho todas las familias. Por cuanto obedeciste mi voz. Esto es en el sacrificio de Isaac, que Dios le promete esto. Y tenemos esta bendición repetida en todos estos pasajes. Pero llegamos a una pieza más en este puzzle, y eso es el profeta como Moisés. En Deuteronomio 18, Moisés está muy preocupado por el pueblo. Él está a punto de morir, y él ve que el pueblo necesita pues un líder, y pide que Dios no los deje como ovejas sin pastor. Y Dios promete a Moisés, no los voy a dejar, no los voy a abandonar, más bien voy a levantar un profeta, pero será como a ti, y a él oirá mi pueblo. Ese profeta, como Moisés, entra en esta línea de la espera del pueblo. El pueblo estaba esperando a alguien que puede chafar la cabeza de la serpiente, alguien que será de bendición para todas las familias de la tierra, uno que será profeta para guiar y anunciar el mensaje de Dios definitivamente al pueblo. Y en este punto llegamos a lo que voy a llamar la esperanza de Mesías. Ahora, ¿Mesías qué significa? Pues si volvemos atrás, Mesías significa ungido. Todo lo que hemos comentado antes de ungir, ese es el pensamiento de Mesías. Cuando Jacob ungía aquella piedra esa noche en Betel, él estaba pues haciéndolo Mesías, o sea, estaba marcándolo como dedicado a Dios. Cuando se ungía al sacerdote, ese sacerdote era un Mesías. Ahora estoy hablando de Mesías con M minúscula. Y cuando Samuel ungió a Saúl, lo convirtió también en un Mesías. Y sin embargo, Saúl no es el Mesías, no es realmente el enfoque de todo lo que se esperaba. ¿Por qué? Pues vemos estos ejemplos incompletos de ungidos. Moisés era un profeta y era un líder del pueblo, pero notamos que Moisés no era un sacerdote. Eso era Aarón. Dios no había permitido que Moisés también tomara sobre sí ese trabajo del sacerdote. Notamos que Samuel, por ejemplo, es un profeta y también es sacerdote, pero realmente no es un rey sobre su pueblo. Notamos que Saúl ahora es un rey, y lo primero que hace Saúl cuando es ungido como rey
es que empieza a profetizar. El Espíritu de Dios viene sobre él y profetiza. Pero no debes sacrificar. Esto es, de hecho, lo primero que hace, que nos marca que el camino de Saúl va para abajo. Que Saúl se pone impaciente porque no aparece Samuel. Entonces él toma el sacrificio sobre sí y él empieza a sacrificar y justo llega Samuel y dice: Saúl, ¿qué has hecho? ¡Ay, es que me prometiste que ibas a estar aquí en 7 días y no estabas! Por cierto, estaba todavía en el 7º día, pero se puso nervioso y tomó sobre sí lo que no era suyo y ya se puso a sacrificar. Pero sí que hay una persona que reúne todas estas condiciones en una sola persona. ¿Y quién es esta persona? El Señor Jesucristo. Por cierto, decimos el Señor Jesucristo y ya tenemos Jesucristo, pero es Jesús el Cristo. Y cuando decimos Cristo, ¿qué significa Cristo? Recuerdo que uno decía, yo pensaba que Cristo era otro nombre para Jesús, o sea, Jesús, Cristo son sinónimos, es el mismo nombre. No, Cristo no es un nombre, Cristo es un título, Cristo es una traducción de ungido, Mesías. Cuando decimos Jesús el Cristo, lo que queremos decir es Jesús el Mesías. Jesús fue ungido por Dios. No porque un profeta vino para echar un redomo de aceite sobre su cabeza, sino porque en el momento de su bautismo el cielo se abrió y Dios dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle. En el momento de la transfiguración volvieron a escuchar esa voz de Dios diciendo: este es mi ungido, Él ha sido apartado para mi voluntad. ¿Y qué es lo que encontramos de Cristo? Es el perfecto sacerdote que puede representar al hombre delante de Dios. No hay nadie más que pudiera representar al hombre, al ser humano delante de Dios como lo puede hacer Jesús. Él es un hombre, un ser humano como nosotros. Ha vivido como nosotros vivimos en este mundo. Experimentó el dolor de este mundo. Decimos que en el momento de la cruz, cuando Jesús está colgado allí y tiene delante a su madre, y con sus últimas palabras encomienda a su madre al discípulo que está allí, Juan, el único de los 12 que está al pie de la cruz. ¿Por qué encomienda a su madre a Juan? ¿No tenía su madre a su esposo que podría ocuparse de ella? Y la respuesta lógica es no. José había fallecido. Jesús sabía lo que era perder a un padre, lo que era no tener a un padre porque murió joven. Jesús sabía lo que era el dolor de la muerte desde el punto de vista del ser humano. Lo vemos en la tumba de Lázaro llorando, aunque él sabía que podía traer a Lázaro la muerte, porque el dolor de la muerte era real y lo había experimentado. Él sabía el dolor que trae vivir en un mundo maldecido por el pecado. Y sin embargo, Él es Dios. Él es el perfecto sacerdote entre el ser humano y Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres, nos dice la Biblia. Un mediador. El Señor Jesucristo, el hombre Jesucristo. Es triste, pero el ser humano rechaza al único mediador digno y se busca miles de mediadores. Es triste, pero vivimos en un país con una tradición de miles de mediadores, santos, y cada oficio tiene su santo, cada persona tiene su preferido, y tú con ese santo, claro, podrás llegar a Dios y llegar más lejos que podría llegar por tu cuenta. Perdón, hay solo un mediador.
La única persona que puede mediar entre Dios y el ser humano es el hombre, Jesucristo, el Mesías. Número 2, Jesús es el perfecto profeta que puede representar a Dios delante de los hombres. Jesús es el profeta como Moisés que Dios levantó. Fijaos, Moisés era un gran profeta. Pero ¿recordáis aquella historia cuando llegan allí y les falta agua y la gente empieza a quejarse de la falta de agua? Y Dios dice a Moisés, vale Moisés, id y hablad a la peña y yo sacaré aguas de la peña. Y Moisés se levantó delante del pueblo y empezamos a notar esa carnalidad que está en cada uno de nosotros. Y Moisés dice estas palabras: ¿os tenemos que sacar agua de esta roca? Me llama la atención ese tenemos que sacar. ¿Cómo que tenemos? ¿Quién va a sacar agua de la roca? Dios. Pero Moisés está en la carne, furioso con esta gente, y dice, os tenemos que sacar. Dios había dicho claramente, habla con la peña. ¿Y qué ocurre? Moisés toma ese cayado suyo de pastor y golpea la piedra. Y nos dice que lo golpea 2 veces. Es curioso que Dios en su misericordia permitió que saliera agua de la peña. Porque, sinceramente, Dios podría haber dejado a Moisés ahí golpeando todo el día. Y hubiera quedado como tonto delante del pueblo. Sin embargo, Dios dice, bueno, yo me pregunto la primera vez, ¿no? Que ¡pum! Y no sale nada. Y le pega otra vez y sale el agua y Moisés dice, uff, menos mal, ha salido el agua. Pero Dios dijo, Moisés, lo que tú has hecho no está bien. ¿Por qué? Dios dice, porque no me has santificado delante del pueblo. Tú no me has tratado como santo. No. Tú estabas enfadado y tú has dejado mostrar tu enfado con la gente. Pero ese no era mi plan. Mi plan era que tú demostraras mi santidad delante del pueblo. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque todos los profetas de Dios tienen su momento en que fallan, en que su carnalidad sale. Incluso, tengo que decirlo, todos nosotros, todo cristiano tiene su momento en que ese pecado, esa carnalidad sale. Es que no mola admitirlo, pero lo tengo que admitir. Porque si dijera lo contrario, tengo a mi esposa aquí, que es testiga de esta verdad. Yo no soy perfecto, yo soy un pecador. Y yo tengo los momentos en que sale de mí cosas que me da vergüenza. O sea, si cualquiera de vosotros estuviera en estos momentos y lo viera, pues me moriría de vergüenza. ¿Por qué? Porque resulta que yo también soy una persona que tengo mis pasiones y mi pecado, y hay momentos que apodera de mí y sale todo lo feo de mi interior. Lo digo que es una vergüenza, pero es algo que pido que Dios me ayude a seguir siendo transformado a la imagen de Dios. Pero fijaos que si todos los profetas tienen sus fallos, los podemos ir uno por uno en la Biblia, encontrar los fallos de cada uno, llegamos al Señor Jesucristo y por fin encontramos un profeta que es como Moisés pero mejor. Un profeta que en ningún momento dejó de santificar a Dios, de tratar a Dios como santo. En todo momento Jesús es perfecto. Es la revelación perfecta del Padre. Y no solo esto, sino en nuestro contexto, Él es el perfecto Rey
que puede guiar a su pueblo. El pueblo decía, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios dice, Samuel, dales lo que piden. Dales lo que piden. ¿Por qué? ¿Porque Saúl va a ser perfecto? No, Saúl no va a ser perfecto. Pero después de Saúl vamos a tener uno que es bueno, ¿no? David. Sí, David era bueno, pero ¿era perfecto? David era un hombre que también fracasó, también tropezó, también confesó, y cuando la Biblia le llama un hombre conforme al corazón de Dios, recordad, no es porque David era perfecto, era porque David era arrepentido, humillado delante de Dios. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Dios no busca de nosotros perfección, Dios busca de nosotros la humildad y el arrepentimiento y la fe en Él. Y esto es lo que vemos en David. Pero Dios dijo a Samuel, dales un rey. ¿Por qué? Porque Él quería prepararles para el día en que vendría aquel perfecto rey. El que vendría predicando, he aquí el reino de los cielos se os ha acercado. El Señor Jesucristo vino para reinar sobre nuestros corazones, para guiar nuestras vidas, además de una manera perfecta, como un ejemplo perfecto y también con una sabiduría perfecta. Por lo tanto, tengo unas preguntas para terminar en esta mañana. Primeramente, ¿has reconocido y te has sometido a este Mesías, este Cristo? ¿Lo has reconocido como tu rey, el que merece reinar sobre tu vida? ¿Lo has reconocido como el único que te puede ayudar a abrir ese camino de comunión con el Padre? Y el único que te puede enseñar según la voluntad de Dios. Sabes que Cristo vino y Él chafó la cabeza de la serpiente. La serpiente, lo vemos especialmente en la cruz, parecía que le había mordido el calcañar, parecía que tenía la victoria sobre Él. Cuando Él estaba colgado ahí muriéndose, realmente, de repente, dio ese grito de victoria. ¡Consumado es! Y de una vez para siempre, chafó la cabeza de la serpiente. Ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Y tú y yo hoy podemos saber que tenemos comunión con el Padre. Podemos saber que la muerte no es nuestro destino. Más bien tendremos vida eterna en la presencia de Dios, como fue el plan de Dios desde el principio. Solo Cristo puede hacer esto, pero Él abre la invitación para que tú lo aceptes. Y si tú no lo has aceptado todavía, es que realmente no gozas de lo que Él vino para hacer. No pierdas de vista lo que Cristo vino para hacer. Él es el único que puede vencer el pecado, el poder del pecado sobre nosotros, el único que puede abrir el camino de comunión con Dios y el único que realmente puede reinar sobre tu vida para que tu vida realmente tenga propósito. Para que en vez de simplemente sobrevivir en este mundo, que muchas veces es lo que nos encontramos haciendo, podamos vivir con un propósito. Y el propósito es glorificar a nuestro Dios, mostrar quién es nuestro Dios en este mundo y gozar de la comunión con Él para siempre. Oremos. Padre Santo, damos gracias por el Señor Jesucristo. Es verdad que vemos los reyes en la Biblia y cada uno tiene su fallo, cada uno tiene su punto débil, y lo mismo se puede decir en cuanto a los sacerdotes. Hemos comentado las familias de los sacerdotes hoy, pero vemos sus fallos también, e incluso los profetas. Hemos comentado sus fallos y sin embargo vemos a Cristo, el perfecto sacerdote, profeta y rey, el que no tiene ningún fallo. Y damos gracias por su victoria sobre Satanás y lo que significa esta victoria. Esa gran esperanza mesiánica que encontramos por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento.
tiene su culminación en el Señor Jesucristo. Y pido, Padre, que si hay una persona aquí escuchando este mensaje que no ha llegado a reconocer a Cristo, pido que hoy sea día de salvación. Pero para nosotros que hemos confiado en Cristo, Padre, sigue obrando en nuestros corazones para que Cristo reine más y más, para que se note más y más ese propósito en nosotros y que seamos transformados más y más en la imagen de Cristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Amén.